Hola, José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Te inspiraste, José Luis? Estaba ahí medio pensativo y pues ahí salieron unas ideas. Muy bien, está muy bien, José Luis. Nada más hay dos detalles. Uno, separa tu trabajo en 3 párrafos. Es más fácil leerlos así. Sí. Y dos, trata de ser un poquito más concreto en tus ideas. Pero está muy bien. Ok, perfecto. Hola, Oiga, Checo. nomás que no alcanza a ver el video que subió de nuevo. Yo no lo he visto tampoco completo, nada más alcancé a ver como 10 o 15 minutos, pero se me atravesó en el camino hoy y se me hizo interesante. Tengo pendiente revisarlo después. Algo que me llama mucho la atención es la idea de que pocos o la mayor parte de ustedes refieren como algo nuevo esto del pensamiento crítico. Y ya comentábamos, o les comentaba a alguno de ustedes en los comentarios que puse en sus ensayos, que siendo nosotros teniendo una carrera científica como es la carrera de medicina, llama la atención que no tengamos una materia como esas desde el principio del curso de la carrera de medicina. De hecho, debería llevarse una materia como esas en la prepa para empezar a aprender, para enseñarnos a pensar. Hay otros libros, hay un libro muy interesante que se llama El arte de pensar. No sé si está en la caja de Dropbox, si no la voy a poner ahí, para cuando tengan tiempo. Yo sé que como estamos además en un curso intensivo y además algunos de ustedes están llevando otra materia, hay muchas cosas que se quedan en el tintero que no podemos tocar y que no podemos revisar. Pero si ustedes pueden ir anotando esos pendientes y cuando tengan tiempo, dedicarle un poco de tiempo a esas lecturas complementarias. Sería muy interesante para el crecimiento y desarrollo de ustedes. Entonces, les voy a presentar una plática, como les decía yo ayer, que se llama El país que no quería crecer. Y eso es el resultado de mi propio pensamiento crítico, mi análisis crítico de ver por qué un país como el nuestro está como está. Así que siendo las 8:05, les voy a dar esta presentación, que es más o menos como de 1 hora. Está un poco larga, un poco pesada. En algunos cursos he dado hasta en 2 tiempos, pero no podemos darnos ese lujo. Entonces, lo que les voy a platicar es por qué creo yo, o sea, ese es un pensamiento egocéntrico mío, no es como el de nadie más, o algunos otros puede que lo compartan, otros no. Ya cada quien lo somete a su propio juicio y puede hacer algún comentario a favor o en contra. No sé si alcance ahorita después de la plática, sino cuando menos lo pueden hacer ustedes, poner sus comentarios en nuestra página y ahí podemos debatir el tema que se les haga interesante. Es decir, ese criterio del mexicano de me vale madre lo que pienses, me vale madre lo que diga la ley, me vale madres cómo rueda el mundo, porque yo soy bien very macho. Entonces es lo que pretendo explicar, ¿no? De las cosas que tengo que advertir y habitualmente advierto a la concurrencia cuando hago esta plática es que sí puede haber un conflicto de intereses porque pues hay muchas personas que disfrutan o usufructan este estado del país de me vale madres, ¿no? Este de valemadrismo. Entonces, el contenido de esta plática es el resultado de una reflexión mía personal, de mi persona, en base a mis propias investigaciones y experiencias. ¿Querían comentar algo? ¿Escuché algo? ¿Alguien? ¿No? Ok. Puede haber otros puntos de vista, cada quien tendrá sus perspectivas y esas se pueden discutir, se pueden debatir con un pensamiento crítico, como el que hemos leído en este pequeño manualito. Hay libros completos sobre el pensamiento crítico, lo que vieron ustedes es únicamente un pequeño manual. La intención de esa plática es moverles el tapete a los que la escuchan.
La intención es inquietarlos, molestarlos, si se puede, que con estas ideas que les voy a decir digan, hijo, qué pesado el doctor Cela, qué fea opinión tiene de los mexicanos. Pero eso es lo que quiero, que nos demos cuenta de cuáles son, desde mi perspectiva, algunos de estos defectos, ¿no? Contiene conceptos fuertes, no aptos para menores, pero pues creo que son los problemas, ellos están grandecitos. Y los comentarios pues, se pueden hacer en la página que dijimos, pero en la plática les digo que pueden escribirme a mi página, que es a mi correo electrónico, para hacer cualquier comentario. Entonces, partiendo de esta idea, la pregunta es, México es un, bueno, el enunciado, no pregunta, aquí está planteado como enunciado. México es un país rico con gente pobre. Si vemos, analizamos todo lo que tenemos en México, comparados con otros países, estamos en una situación verdaderamente privilegiada, tanto geográfica como geológicamente. Tenemos litorales, tenemos pesca de todo tipo, tenemos bosques, madera, teníamos oro y plata, pero ya se la acabaron, se la llevaron toda España, sobre todo toda la plata y el oro, gran parte de ellos se lo llevaron. Todavía nos quedan algunas minillas por ahí chiruleras, pero gran parte de lo demás nos lo fueron extrayendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que teniendo todas estas cualidades, petróleo, la gran cantidad de petróleo que tenemos en nuestras costas, y aún así somos un país jodido? En este mapa que les presento del lado derecho, y aquí los mapas tienen un particular interés, se fijan, es un mapa no muy reciente, del 2014 me parece, pero representa la situación de la pobreza en México. Y realmente no creo que haya cambiado mucho de esa época ahorita, realmente no hay movimientos significativos. Y si se fijan, podríamos ver en este México dos Méxicos, un México del norte y un México del sur. El México del norte suele ser un poco menos pobre, menos limitado, pero el centro y el sur del país son áreas de mucho mayor pobreza, en donde hay pobreza que decimos máxima. Hay gente que no tiene más que unos sueldos míseros para comer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si tenemos todas estas cosas, como son el petróleo, los litorales, antigüedad cultural, una historia cultural padrísima, centros turísticos, que finalmente estos centros turísticos son construidos por las grandes capitales, los grandes capitales que finalmente ese dinero se lo llevan fuera del país de cualquier modo, ¿no? Y generalmente los pueblos, las ciudades que viven alrededor de estos grandes centros hoteleros siguen viviendo en la miseria, tienen un seguro social muy limitado, entonces el beneficio básicamente se lo llevan a las transnacionales. Tenemos pesca de todo tipo. En nuestras costas aquí de Baja California tenemos una gran cantidad de abulón, pero ahora resulta que este abulón y gran parte de la langosta se exportan a Japón y a otros lugares, y a nosotros nos toca únicamente las babas de lo que queda, y si logramos conseguir algo, lo conseguimos a precios muy altos. Y así pues tenemos ganadería en Sonora, en Hermosillo, tenemos el mejor ganado posible, etcétera. Pero a la vez tenemos un cáncer, o tenemos varios cánceres. Uno de estos cánceres es la drogadicción, el narcotráfico. El narcotráfico ha poseído no solo a México, ha poseído a todo el mundo. Y finalmente México está en una situación particularmente geográficamente muy importante, porque gran parte de la droga que se produce en el centro y en el sur del continente tiene como finalidad llegar a Estados Unidos, que son los grandes consumidores. La DEA y todas sus instituciones que se supone que están en búsqueda de todos estos narcotraficantes, dentro de su país no hacen nada. Dentro de su país no logran agarrar a ningún capo. Todo lo quieren hacer por fuera. Entonces, finalmente hay una serie de intereses económicos tremendos. La cantidad de dinero que se maneja el narcotráfico en todo el mundo es muchísimo. Ocupa un gran porcentaje de lo que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que de toda la industria mundial, yo creo que el narcotráfico se lleva entre un 20 y un 30% del Producto Interno Bruto, si no es que más.
Entonces, imagínense que desapareciera de un día para otro el narcotráfico, esta economía se viene abajo y la economía mundial seguramente se viene abajo también. Doctor, Sí. perdone que lo interrumpa, es que la pantalla se ve mocha, se ve como partida. Pensaba que era solo conmigo, pero me están mandando también mensajes que no. ¿Y cómo se ve ahorita? Mocha. Ya se ve bien. ¿Ya se ve Ya bien? se ve Y una bien. franja gris en la parte inferior. Ah, lo que pasa es que tenía la visión de galería con las fotos para verlos a ustedes y yo pensé que eso no lo veían ustedes. Bueno, entonces voy a continuar así, nada más me veo a mí misma. Y bueno, voy a continuar, así que no se duerman y si roncan, me avisan. Entonces, hablamos después de que el narcotráfico tiene una gran influencia en la economía mundial y en la economía misma del país. Esto y junto a otros factores como las devaluaciones, que ciertamente hay que mencionarlo, en este sexenio no ha habido las devaluaciones que existían previamente. Yo no sé quién esté a favor de Morena y quién no, y del PG y de quién no. Lo que es un hecho es que no hemos tenido las devaluaciones que hemos tenido en otras épocas. Estas devaluaciones son o eran tan graves que nadie podía hacer un pronóstico de negocios más allá de un sexenio. Porque cuando adquiríamos una deuda, y me pasó a mí con equipos de rayos X, una deuda, pero no, que cuando venía el cambio de sexenio, había una devaluación de un 20, un 30, un 40% y convertía tu deuda en algo impagable. Y esto nos llevó a fracasar en varias empresas porque los equipos de rayos X son muy costosos. La gasolina es otro detalle, tampoco se ha modificado sustancialmente en este sexenio, pero ya veíamos en los sexenios anteriores que cada cambio de sexenio venía incremento y más incrementos en la gasolina, que ellos mismos robaban y que ellos mismos vendían, es el colmo. O sea, se robaban la gasolina, la llevaban a las gasolineras y todavía nos hacían pagar impuestos sobre estas cantidades de gasolina. Es irrisorio lo que pasa en nuestro país. Entre otras cosas, el desabastecimiento de medicamentos es algo que persiste, que no se ha podido solucionar porque representa muchos intereses económicos. Y la sensación que los mexicanos tienen de la confianza de sus instituciones es muy baja. Vean ustedes aquí algunas estadísticas, por ejemplo, los mexicanos consideran que hay corrupción en la mayor parte de las instituciones mexicanas del gobierno. Y esto pues nos lleva a vivir en unas situaciones de contrastes, de riqueza y pobreza extremas, que nos ponen en evidencia que este sistema en el que vivimos no es el adecuado, a pesar de tener tantos recursos. En cambio, por ejemplo, hay otros países, como en Islandia salió este anuncio hace unos años, de que encontraron al primer ministro involucrado en algunas cuestiones de corrupción y él inmediatamente renunció para poder dar paso a una investigación que se demostrara que era falso en un momento dado. En algunos lugares como Japón, cuando los políticos son encontrados como culpables en corrupción, ellos mismos se suicidan. En cambio, en nuestro país hemos llegado a un grado de cinismo y de descaro de la corrupción que se ríen de nosotros, ¿no? A veces algunos de estos individuos son captados por la Interpol fuera del país y cuando llegan aquí de regreso ya los liberan por todas las conexiones que tienen. Estamos en un país donde puedes matar a alguien, inclusive a gente muy importante, y no pasa nada. A pesar de que todo el mundo sabe quién lo asesinó, finalmente no se toma ninguna medida realmente drástica. Les presento este otro caso, un caso impactante de este chico, este muchacho médico. Le tapé la cara porque finalmente está libre, pero ese muchacho fue interno del ISTECALI, brillante interno del ISTECALI, es técnico radiólogo también, y resulta que cuando estaba haciendo el servicio social embarazó a la novia, de manera que le propuso que abortara y la chica no quiso. Entonces él la asesinó a sangre fría, la mató en un motel, la desnucó y la fue a tirar a una coladera. Cuando la chica no aparecía, lo torcieron porque en la nube quedaron grabadas las conversaciones que tuvo
por medio del iPad y por esta nube fue que lo lograron agarrar. Confesó, se fue a la cárcel, pero unos años después, dos años o 3 años después, consiguió una coartada que lo liberaba de culpa. Por lo tanto, lo dejaron salir hace como 1 año. Y ese muchacho ya anda allá afuera dando consulta y hasta haciendo ultrasonidos sin tener ningún tipo de experiencia, usurpando labores, funciones. Pero eso es México, señores. Eso es México, muchachos. Así que da risa ver cómo gobernadores como Duarte, que les dio quimioterapia con agua a los chamacos, a los niños con cáncer, está a punto de salir liberado y todavía les devuelven el dinero que se robaron, ¿no? Entonces, en realidad somos el país en el que no pasa nada. Puedes hacer cualquiera de estas cosas y si tienes los conectas y el dinero necesario, no pasa nada, ¿no? Otro ejemplo es lo que pasó con el Chapo, todas las veces que se fugó, las narices y con el apoyo de las autoridades, etc. Entonces, haciendo un análisis de por qué no pasa nada en México, básicamente yo encuentro estas 2 situaciones. La impunidad. La impunidad pasa por encima del derecho y la impunidad pasa por encima de la ley, porque la misma ley está corrupta. No el derecho en sí, no el texto, no son las leyes las que están mal, sino que es la forma de aplicarlas la que se lacia y la que se corrompe. Y entonces, como no hay castigo para ninguna de estas acciones, pues los asesinos y los ladrones y los narcos siguen operando finalmente como en su casa sin mayor problema. De manera que este pulpo que tiene muchos tentáculos está incrustado en nuestra sociedad de una manera prácticamente como un cáncer que no se puede corregir. No hay quimioterapia ni radioterapia que les podamos dar. A los pobres se les compra con una torta por el voto, se les compra con una despensa. Los narcos les llevan despensas a los pobres, lo que no hacen en el mismo gobierno. En los políticos ya ni se diga que tanto están inmiscuidos, y esto tiene que ver con la inseguridad, con fraudes, narcotráfico y desde luego el dinero que le sueltan a los medios de comunicación para callarlos y para manipularlos. Bien, en esta diapositiva es una comparación real del tamaño que tiene nuestro país comparado con otros países de Europa, de la Europa occidental. ¿Se acuerdan de que hablamos ayer del Oriente y el Occidente? Bueno, somos hijos de Occidente y somos hijos de este tipo de educación y de este tipo de forma de entender el mundo. Entonces vean, por ejemplo, el tamaño de México comparado con Alemania, o comparado con Austria, o comparado con Francia inclusive. Entonces, por terreno no paramos, y ya tenemos menos del terreno que teníamos originalmente, porque Estados Unidos tuvo a bien robarnos una gran parte de este terreno. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, después de las 2 bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, quedaron extenuados. Japón quedó con una deuda tremendamente intensa, con condición de no tener un ejército nunca más. Y finalmente, en menos de 50 años o 70 años, Japón es de nueva cuenta una potencia. No es una potencia desde el punto de vista militar, porque lo tienen prohibido, pero es una potencia económica. Dicen que los samuráis dejaron el sable para tomar los portafolios e invadir con tecnología al mundo. Y en 50 años Japón es nuevamente una potencia. Y no después de una guerra, sino después de 2 guerras. Desde haber peleado con China, después de haber peleado con Rusia, y en 50 años es una potencia tremenda. ¿Qué decimos de Alemania? No 1, 2 guerras mundiales, las cuales perdió, quedándose también de nueva cuenta con grandísimas deudas, porque tienen que pagar todas las matazones que se hicieron y tienen que pagar todos los daños que hicieron. Y aún así, Alemania ya se encuentra como una gran potencia económica y un líder mundial. Otro país ejemplo es Corea. Corea del Sur, ya ven que Corea se dividido en Corea del Norte, que es la socialista, y Corea del Sur, que es la capitalista. En 1952, vean cómo estaba Corea alrededor de sus ríos. Y entonces, unos cuantos años después, como pueden ver, 60 años después o un poco más,
es otra potencia económica, es parte del famoso dragón asiático. ¿Qué hicieron en Corea? Invirtieron en educación, invirtieron entonces en hacer universidades con alta capacidad tecnológica, de muy buena calidad, y además pues tuvieron un gobierno autoritario, de lo que hablábamos ayer, un gobierno tirano, un gobierno que multaba con grandes cantidades de dinero a las personas que tiraran basura, un gobierno en el que cualquier gente a la que agarran con narcotráfico la matan, la fusilan, sin piedad y sin conmiseración. Y entonces ha logrado avanzar a un estado que finalmente es magnífico. Ya no digamos otras potencias mundiales como Rusia o China, porque bueno, comparado con el tamaño que tiene Japón o con el tamaño que tiene Corea, pues es mínimo, es nulo. Las grandes extensiones que tiene Rusia, a pesar de que grandes de esos terrenos son finalmente estériles, como Siberia, es un terreno grandísimo. Y China, ¿qué me dicen de China? La ventaja que tiene China son los chinos. Son millones y millones de chinos. Y entonces tiene una capacidad productiva increíble. Y si un chino se muere, no importa porque hay 1000 chinos atrás de ellos, atrás de ese que se muere. Entonces ellos tienen esta gran capacidad y por eso son potencias mundiales. Dícese ahora que China viene como la potencia militar más poderosa de todo el mundo, a la que hay que tenerle mucho miedo y mucho respeto. Nosotros, México, tenemos extensión, tenemos riquezas. Entonces, si tenemos terreno y tenemos riquezas, ¿por qué somos pobres? Pues entonces hemos de pensar que por la gente, hemos de pensar que es porque los mexicanos somos tontos. Es decir, o sea, los chinos, pues porque son muchos y tienen mucha capacidad. Los rusos, pues porque son muchos y además son güeritos. Y las rusas son muy bonitas. Y entonces, los japoneses, pues hay chaparritos y hay altos, pero son un solo grupo muy unido y con mucho respeto entre ellos, pero son muy productivos. Y los coreanos, pues igual, todos se parecen, todos son chinitos y todos, y tienen otros factores en común, como son la religión o su forma de entender el mundo. Ellos tienen una religión que es budista, tienen una religión que es shintoísta y tienen hasta la capacidad de hacer un sincretismo y fusión de diferentes tipos de religiones. Entonces, ¿qué diablos nos pasa a nosotros los mexicanos? ¿Será que porque somos prietos? ¿Será que porque estamos chaparros y gordos? ¿Por qué será que entonces que tenemos este déficit comparado con esos otros países que tienen menos recursos y tienen menos terreno y tienen menos todo y son mucho más poderosos y más ricos que nosotros? Bueno, entonces ese ha sido algo que me calaba toda mi vida y todo el tiempo me caló. Desde que empecé a viajar me daba cuenta de esto y yo me preguntaba por qué, ¿no? Otros dicen, bueno, lo que pasa es que, ya sé que a la franja de abajo no se ve, se las voy a quitar otra vez. Cuando llegaron los españoles y encontraron Tenochtitlan en el año de 1521, encontraron una ciudad súper poderosa, encontraron una ciudad súper estructurada, encontraron una ciudad con estratos sociales y educación como ellos nunca se lo habían imaginado. Miren, aquí tienen algunos pequeños datos. Por ejemplo, Tenochtitlan se calcula que tenía entre 80,000 y 700,000 habitantes. Londres tenía 100,000. Sevilla tenía 45,000 habitantes para esa época. O sea, Tenochtitlan estaba muchísimo más poblada que todas estas ciudades europeas. La educación en Tenochtitlan era gratuita y estaba estratificada. Había colegios para los gobernantes, había colegios para los militares, colegios para todo, pero todo el mundo tenía colegio y tenía colegio, educación gratuita. Tenían un servicio postal, tenían puestos públicos basados en meritocracia, es decir, en los méritos de la gente que iba ascendiendo. Una ciudad limpia, todo estaba pintado de blanco, había vigilancia nocturna, iluminación nocturna, tenían zoológicos. Imagínense qué tipo de ciudad encontraron los españoles. Claro, no todo el país estaba en esta situación,
pero sí una gran parte, el centro del país, como estaba Tenochtitlan. Una prueba del gran desarrollo económico, político y cultural que había en esas épocas lo tenemos en las ruinas que encontramos, la arquitectura, la planeación desde el punto de vista astronómico que hubo en todas estas áreas de estas culturas es impresionante. Y no solo en Tenochtitlan, no solo en Teotihuacán, sino que en la cultura maya también tuvo estos grandes observatorios y estos grandes desarrollos. Y esto mismo lo podemos observar en otras culturas como la cultura olmeca, que está en los colosos de Tula, cerca del estado de Hidalgo, y en otras partes de Latinoamérica. Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad, yo no he ido a los Andes a conocer Machu Picchu, pues ahí tenían una cultura también muy avanzada, con una arquitectura muy avanzada, y eran gente que tenía grandes desarrollos. De esta manera, cuando los españoles llegaron, la neta, se les cayó la baba de ver esta gran situación de prosperidad. Y bueno, pues lo que hicieron fue dedicarse a explotarlo y a robarlo. Y una pregunta que siempre me caló también es esta: ¿cómo pudieron un puñado de aventureros conquistar todo un continente? Es decir, estos cuates no eran gente preparada, no eran gente educada. Unos cuantos de ellos tenían preparación militar tal vez. La mayor parte de ellos eran aventureros. Eran gente que en España no tenía nada. Eran prófugos del metate, eran prófugos de la ley. Era gente que venía a la aventura porque les ofrecieron que iban a tener ganancias. Ni siquiera sabían que venían a descubrir un continente. Ellos pensaban que iban a la India, los muy burros, ni eso sabían. Y cuando llegaron creyeron que estaban en la India y por eso nos pusieron indios. Bueno, entonces, ¿cuántas personas creen que caben en una carabela de las que viajaban? Alguien dígame, ¿cuántas personas creen que podían caber? Unas 60, 80. Unas 500. No, en una carabela imposible, son muy pequeñas. Yo creo que no pasaba de 100. ¿Y cuántos caballos o qué tanto armamento podrían haber traído? ¿Y cómo 100. ¿Y cómo pudieron conquistar? Lo que se calcula que había era alrededor de 20 millones de indígenas para cuando ellos llegaron. Entonces, ¿cómo le hicieron para conquistar unos cuantos individuos, conquistar todo lo que conquistaron y la manera en la que lo hicieron? Se calcula, según estos datos, entre 20 y 150 millones de indígenas. 20 los conservadores, pero hay otros que piensan que había hasta 150 millones de indígenas en toda América. Y sin embargo, nos conquistaron. Por ejemplo, Pizarro, que se encargó de la conquista del Perú, donde se calcula que había 40,000 indígenas, los conquistó con 200 hombres y unos cuantos caballos. Y entonces vienen varias preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que influyó en la conquista de América? Y aquí quiero ideas y opiniones de ustedes. Un punto importante fue que sí, podemos decir que había mucha población, sí, pero esta población no estaba unida. Eran diferentes pequeños imperios. En este caso, los aztecas o los mexicas eran extremadamente agresivos, así que todos estaban contra ellos. Así que eran fácilmente un aliado para conocer el terreno, para aumentar las tropas, para generar como conocimiento de cómo atacarlos mejor. Otro punto también a destacar es la guerra biológica. Sí, llegaron ellos, pero también trajeron enfermedades para las cuales nosotros no estábamos simplemente preparados. Así que pues ahí nos acabaron. Exactamente, con la pura viruela y con la pura peste, que no era más que una shigella, hasta donde yo entiendo, se murieron como el 80 o el 90% de los indígenas. Todo lo demás se encargaron con los instrumentos de guerra que tenían, que eran muchísimo más avanzados. Traían una tecnología de guerra mucho más avanzada, tenían el dominio del hierro que nosotros no teníamos. Bueno, nosotros quiero decir, los mexicas o los aztecas no tenían el dominio del hierro. Ellos traían cañones, traían la pólvora. ¿De dónde sacaron la pólvora los españoles? ¿Ellos la inventaron? Es de China, si no me equivoco. Correcto, es de China. ¿Saben qué? ¿De dónde salió la brújula? De China. ¿De dónde salió la imprenta? De China. De China, correcto. Los verdaderos bravos de la humanidad son los chinos. En realidad, Europa se dedicó a sacarles, extraerles también todo lo que pudo.
la seda, la pólvora, matemáticas, astronomía, muchas cosas se las robaron, bueno, no se las robaron, pero las comerciaron, las mercaron con los chinos. Y con esas herramientas ellos se convirtieron en la potencia que fueron los europeos, que conquistaron gran parte del mundo. Esto lo vamos a ver. Entonces sí, había muchos factores, ¿no? Las enfermedades, fíjense cómo decayó la población indígena gracias a las enfermedades de las que hablamos. La religión, ese es otro detalle. Los aztecas ya tenían la idea de que iba a regresar Quetzalcóatl, que seguramente fue algún turista que vino previamente, tal vez los vikingos, que estuvieron en América previamente, pero ellos no venían a quedarse. Los vikingos venían, robaban y se iban. Ellos no se quedaron a explotarlo. Entonces ya tenían la idea los aztecas de que esperaban a este dios, que era el famoso barbado Quetzalcóatl. También hay que decirlo, la ingenuidad, o sea, los recibieron por estos factores religiosos, los recibieron con los brazos abiertos, les dieron las llaves de la ciudad, como quien dice, los dejaron entrar y ya estando aquí adentro, los españoles sacaron las espadas y mataron a medio mundo. Además traían la tecnología de guerra, traían los caballos, traían perros de guerra, traían pólvora, etcétera, el dominio del metal, etcétera. Aún así, la batalla fue fiera, sin embargo, pues ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Ahora, fíjese bien en este mapa. Es un mapa, es un diagrama, es una línea de tiempo de periodos históricos un poquito borrosa, pero no he encontrado ninguna mejor que explique esto. Aquí hay una línea punteada morada que representa el año 0. O sea, de aquí para acá es después de Cristo, de aquí para atrás es antes de Cristo o antes de nuestra era, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuáles son las culturas más antiguas a las que nos podemos remontar? Y entonces tenemos que las culturas como la Mesopotamia, que es donde se dieron los primeros asentamientos humanos, se remontan más o menos a los 3.000 o 4.000 años antes de nuestra era. La pintura de la que vimos ayer, la que vimos de la Escuela de Atenas, esa pintura evoca los filósofos griegos clásicos y estamos hablando más o menos del año 500 antes de Cristo. Luego tenemos la etapa 0 y ahora entonces fíjense, aquí tenemos la prehistoria, más o menos 4.000 años antes de Cristo, la Mesopotamia, alrededor de los 2.000 años antes de Cristo, en donde se daban las culturas como la ciudad de Ur, la ciudad de Uruk, alrededor de los ríos del Tigris y de la Mesopotamia, donde se dan los primeros templos, las primeras pirámides que se llaman zigurats, donde tenemos la historia más antigua, que es la historia de Gilgamesh, es la historia escrita más antigua que hay, donde están los códigos de Hammurabi, etcétera, ¿no? Luego tenemos la cultura egipcia, más o menos entre los 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Luego tenemos la cultura china, que floreció en un área separada también. Luego tenemos el Imperio Romano y la cultura griega, decíamos, más o menos se remonta al año 500 antes de Cristo, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, las culturas mesoamericanas, ¿qué antigüedad tienen? ¿De qué antigüedad estamos hablando de las culturas más antiguas? Fíjese bien, en esta tabla vemos cómo las culturas mesoamericanas son más antiguas que las mismas culturas griegas clásicas. Estamos hablando de que los olmecas, zapotecas y hasta la cultura teotihuacana se remonta de 1.200 años antes de Cristo. Entonces, cuando se produce este reencuentro de la cultura europea con la cultura mesoamericana, hay una diferencia y una discrepancia de tecnología que me surge la pregunta de por qué que nosotros estábamos tan atrasados desde el punto de vista tecnológico, que permitió que tuvieran esta supremacía tan evidente. Y aquí de nueva cuenta me gustaría escuchar sus posibles explicaciones. ¿Por qué, si todos venimos de África, por qué en un momento dado ellos, los europeos,
desarrollan tecnología tan avanzada comparada con la que nosotros tenemos? ¿Porque los mesoamericanos somos tontos? Entonces, díganme algunas posibles explicaciones. Como comentó ahorita, ¿no? Por el comercio y la navegación que tenían los europeos. Puede ser un factor. Ellos estaban más avanzados en eso, Oscar. ¿Pero por qué? Si tenemos el mismo tiempo de antigüedad, porque todos venimos de África. Pero ellos estaban más unidos porque, pues, para empezar, está todo la tierra junta allá y nosotros, pues, nos separamos. Entonces, hay menor población, había menor, bueno, de hecho, se habla que esas culturas estaban más avanzadas tecnológicamente, pero en otras cuestiones, no tanto, más bien se centraron más en el conocimiento que todas las culturas europeas. Bueno, tocas un punto importante que es el geográfico. En Europa, es decir, bueno, ahorita vamos a ver un mapa de cómo se distribuyó la población humana cuando salimos de la changuitud, cuando dejamos de ser changos. Bueno, se los voy a mostrar de una vez para irles explicando esto. Se supone que cuando éramos felices y vivíamos en el paraíso que era aquí en África, cuando éramos changos. Y entonces vivíamos muy a gusto viajando de rama en rama, colgados y comiendo cocos y comiendo frutas y sin mayores problemas, ¿no? Pero resulta que hubo cambios geológicos que hicieron que desaparecieran estos bosques, que hubiera sequías y que los changos ya no tuvieran árboles para andar viajando de rama en rama. Y entonces tenían que desplazarse caminando en largas distancias. Los changos estaban diseñados para andar en 4 patas. En cambio, al momento de tener que caminar grandes distancias, empiezan a suceder varios fenómenos. Uno de ellos, los changos se yerguen, se levantan. ¿Y por qué se levantan? Se levantan porque tienen que ver dónde está el león que los quiere comer. Se levantan porque tienen que ver a dónde ven que haya comida. Y se levanta, y al momento de levantarse, surgen muchas otras alteraciones anatómicas. Una de ellas, se liberan 2 manos. Al liberarse 2 manos, empieza a tener capacidad de utilizar estas manos y de cargar cosas que no tenían los changos o no tienen los changos. Otra, se empieza a modificar la estructura anatómica del cuerpo, incluyendo las caderas. La cadera de los changos no está hecha para caminar largas distancias en 2 pies. Entonces los changos empiezan a cambiar su pelvis y se nos hace una pelvis para ser bípedos en lugar de ser cuadrípedos. Y entonces el mismo cuello, la misma cabeza, al momento de levantarse, la estructura del cuello cambia y nos permite o les permite emitir sonidos diferentes y empiezan a tener sonidos diferentes. Y entonces todo este cambio de estructura física anatómica se asocia a cambios en la alimentación. Y entonces, como estos changos somos o éramos comparados con los demás animales débiles, porque no teníamos garras, ni teníamos pezuñas, ni teníamos fauces tan poderosas para comer gente, pues nos volvimos carroñeros. De manera que, ¿qué comían? Pues lo que dejaban las demás bestias. Y entonces cuando llegaban y ya se habían comido el caballo, bueno, el caballo no, bueno, el mamut o lo que fuera, ¿qué encontraban los changos para comer? Las obras. Pero realmente en la teoría de la evolución dice que nos hicimos más inteligentes porque estábamos asentados en las costas y consumíamos mariscos. Y pues los nutrientes de ellos eran los que nos hacían más inteligentes y el cerebro más evolucionado. Esa es una alternativa, pero hay otra. ¿Cuáles obras encuentras cuando los leones ya se comieron a un mamut? Hueso. Hueso. ¿Y qué hay nutritivo en el hueso? Muy nutritivo. El tuétano. La médula. La médula, el tuétano, correcto. Y la médula es alta en proteínas. Y entonces esta alimentación y posiblemente la de las costas, aunque yo cuestiono esto de las costas, porque si te fijas en el mapa, el área roja
Es un área básicamente del área del desierto subsahariano, por abajo del Sahara. Y no había tantas opciones de comer mariscos y de comer pescado, pero bueno, ponte que algunos sí. Pero los demás que van migrando, van comiendo hueso, van comiendo tuétano, van comiendo lo que pueden, y al rato dominan el fuego, y al dominar el fuego, disparamos otra vez una serie de desarrollos padrísimos, ¿no? Entonces, esta migración, si siguen la ruta del rojo, esta migración se va hacia el norte por cuestiones geológicas, por búsqueda de alimento, por búsquedas de agua, y se instalan en el área de lo que es el Medio Oriente. Poco a poco, las proliferaciones humanas, los conglomerados humanos empiezan a migrar, y de aquí migran entonces a lo que es el Medio Oriente y a Europa, y entonces colonizan Europa. Otro pequeño grupo sigue desplazándose, sigue caminando para llegar a la India, otros se van al área de la Rusia, otros se van al área de la China y los países asiáticos, y otros, unos cuantos, llegan por el estrecho de Bering cuando está congelado y logran cruzar al continente americano, y otros empiezan a desplazarse hacia abajo. Unos se quedan en algunas áreas del norte y otros siguen por las cordilleras hasta que llegan a colonizar básicamente toda la América que conocemos ahora. Entonces, este lapso de tiempo es un tiempo muy significativo. Estamos hablando de miles de años, fíjense lo que se ven ahí. Entonces, el tiempo que transcurrió de estos grupos que se asentaron aquí a estos grupos que se asentaron aquí fue mucho. De manera que tuvieron la oportunidad de avanzar tecnológicamente mucho más rápido que nosotros. Uno, porque llegamos tarde, quiero decir, llegamos tarde a la repartición de tierras. Es decir, lo que nos tocó miles de años después de que los changos salieron de la changuitud para empezar a hacer las primeras ciudades y las primeras urbanizaciones y el control de la tierra y todo. Entonces, ese es uno de los detalles. Otro es el que en Europa, efectivamente, el área es más pequeña y las grandes culturas chocaban continuamente. Y entonces estaban en guerra continua y tenían mucho más habilidades bélicas que las que había en América, porque América era un espacio mucho más amplio y había menos contacto de unas culturas con otras. Sí había, sí los hubo, pero no tan intensa ni a grado de necesitar de tener las guerras que tenían estos otros. Hay otra teoría más todavía. Esta otra teoría indica que en la franja meridional de la Tierra es una franja que tiene una temperatura particular, muy óptima, digamos, para la generación de alimentos, para la generación de vinos, como lo sabemos ahora. Esas franjas meridianas de calor es lo que nos permite que tengamos el valle de Guadalupe, donde tenemos vinos que son de muy buena calidad, y es la misma, más una franja parecida a la que se encuentra en España, en Francia y en otros países del mundo, y tal vez en Napa, en Estados Unidos. Entonces, esta franja favorece también el clima, favorece el desarrollo de las sociedades. Obviamente una sociedad en el Polo Norte, con ese clima tan inhóspito, pues le cuesta mucho más trabajo florecer. Y entonces toda esta franja que tiene animales además que permiten sobrevivir en estas épocas, en esta franja, cada una de esas áreas geográficas tiene grupos de animales que le favorecían y que fueron educados y que fueron domesticados. Entonces, con todas estas herramientas se dieron todas estas separaciones, esta disparidad de culturas. De manera que vean este mapa del Imperio Español en la época de la conquista, cuando se conoció América, o cuando los españoles descubrieron que había un continente. Fíjense cómo en este mapa tenemos en color café los territorios de la Corona de España. Y entonces fíjense que en verde están los territorios de la Corona portuguesa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué América está repartida en el norte hacia los canadienses y franceses, en el centro y una gran parte del sur, españoles, y un pedacito nada más que le toca a los portugueses? Pregunta, ¿por qué sucede eso? Miren, todo lo que le correspondió a los portugueses son estas zonas costeras
de África, de la India, hasta Japón llegaron, hasta las islas de Malasia, etc. ¿Por qué se dio esta división? ¿Quién sabe? ¿No saben? ¿No es por las rutas de navegación que ya tenían establecidas? Pero mira, las rutas de navegación las dominaban los holandeses, las dominaban los portugueses, las dominaban los genoveses. O sea, realmente había muchas rutas que ya dominaban muchos grandes navegadores. Pero ¿qué es lo que hizo que se repartieran el mundo de esta manera? Nada menos que un papa. ¿No hicieron un tratado España y Portugal, si no me equivoco? Donde acordaban que a partir de aquí era nuestro, a partir de acá es suyo y ya, para evitar conflictos entre ellos. Este tratado lo hicieron los papas. Hay unas bulas que se llaman bulas alejandrinas. Y fue un papa el que dictaminó esto y les dijo, ok, miren, para que no se peleen, de este meridiano para acá le toca a los portugueses y de este meridiano para acá le toca a los españoles. Y por eso Brasil le tocó a los portugueses y por eso ellos hablan portugués. Y entonces por eso en algunas islas del sureste hablan portugués y algunas se hablan español, como las Filipinas, porque ya le tocó esta parte de este lado. Y entonces se repartieron el mundo gracias a un papa que dictaminó precisamente las bulas alejandrinas. ¿Qué pasó entonces con el norte? Pues resulta que el norte fue colonizado por todos aquellos europeos protestantes que no aceptaban la autonomía del papa. Entonces estos cuates que querían salir de sus tierras se vinieron y entonces poblaron la parte norte de lo que ahora es Estados Unidos y Canadá. Pregunta, ¿qué diferencia significativa hubo entre los que llegaron a España, perdón, los españoles y portugueses que llegaron a América y los protestantes que llegaron al norte del continente? ¿Qué diferencia significativa hubo que generó que seamos pobres los hijos de portugueses y españoles, mientras que los que están en el norte son los ricos? En el norte llegaron los ingleses. ¿Y quién es más? No nada más los ingleses, ¿quién es más? Polacos. Y Francia, ¿no? Polacos y algunos alemanes. O sea, todos los que eran protestantes, ellos llegaron a esa parte de América. Pero ¿qué diferencia significativa hay entre los protestantes que llegaron al norte y los españoles y portugueses que llegaron a América? Hay una diferencia básica y bien importante, que es la clave de por qué nosotros somos los pobres y los jodidos. No fue porque de acá eran... A ver, para ver quién quiere hablar. No sé. Andrés Eusebio Flores, ¿qué decías? Que, bueno, iba a decir que llegaron los del norte con sus familias, los protestantes. Exactamente, ese es un punto importantísimo. Ellos venían no a robar, ellos venían a quedarse. Y ellos llegaron a desplazar y a matar a todos los indígenas y los desplazaron y se los acabaron. Y ellos se quedaron con las tierras y ellos ya no iban a regresar. En cambio, los españoles y portugueses eran puro aventurero que venían por tierras, por oro, por lo que encontraran para llevárselo de regreso a España. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que lo que estuvieron haciendo los españoles y portugueses fue encontrar grandes cantidades de oro y de plata y de muchas otras cosas y llevárselas de regreso. Claro, unos cuantos se quedaban aquí y entonces los que se quedaban aquí se mezclaban con las indias porque no había de otra. En cambio, los protestantes, como venían con familias, pues no los dejaban andar con las indias, las esposas. No se querían mezclar. Y entonces por eso ellos son todos güeritos, de ojos claros y altos y barbados. Y nosotros somos una mezcla de los españoles, de los portugueses con los indígenas. Y entonces, ¿cómo se llama esa mezcla que somos?
Mestizos. Mestizos. Esa es nuestra enfermedad. Ese es nuestro cáncer, el mestizaje. Yo pienso que esa es la clave y ahorita se los voy a aclarar un poco más. Entonces, ya llegaron los españoles y los portugueses y entonces empieza la conversión a la nueva religión, de manera que muy sencillo, el que no acepte al Señor, pues se muere. Y entonces, pues, nos trajeron cultura, educación y progreso y de aparte la espada, ¿verdad? Entonces, así es como nace la idea de la casa chica y la casa grande. ¿Cuál es la casa grande? La que tenían los españoles en España. ¿Cuál es la casa chica? La que tienen aquí con las indígenas. Y un ejemplo de ellos, un ejemplo claro, fue nada menos Cortés, que estaba casado en España y aquí tenía a su Malinche. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que al final de cuentas, a la larga, la esposa de Cortés también se la trajo a vivir acá y estaba muy enojada y muy celosa de la Malinche. Y entonces tenía su casa chica y su casa grande. La casa chica la tenía en Cuernavaca y en la Ciudad de México tenía a la casa grande. Y entonces el primer mestizo fue el hijo de Cortés. Y fue el mestizo porque, aunque Cortés ya tenía otros hijos, este fue el primero que nació aquí en América y se llamaba precisamente Martín Cortés. Y entonces cuando se murió Cortés, pues se entabló un gran pleito legal para ver qué le tocaba a cada quien, a los hijos. ¿Y qué creen que le tocó a Martín Cortés? Pues nada. ¿Por qué? Pues porque era el ilegal, era el ilegítimo, el bastardo, el de la casa chica. Y entonces acabamos siendo todos nosotros los hijos de la casa chica. Y después de haber sido hijos de reyes, como el mismo de la película, que es lo que quería yo que vieran, ¿cómo se llamaba? Tomás. Hijos de reyes, como la Malinche, que no era una traidora, simplemente fue una persona inteligente, una mujer inteligente que supo acomodarse para sobrevivir, que ni siquiera iba con los aztecas, finalmente. O sea, finalmente ella no hizo más que sobrevivir. Y entonces se produce esta nueva generación, esta mezcla de individuos que había grandes mezclas, muchas mezclas, ¿no? Pero la mezcla clásica era de un español con una india y se producen los mestizos, que se supone que tenían algunos derechos, pero no los derechos que tenía cualquier español que fuera güerito y barbado. Esto sucede y dura mucho tiempo hasta que los españoles, los gachupines que vivían aquí en México, se cansan de estar pagando impuestos a España y entonces se rebelan, dirigidos por un cura culto como el cura Hidalgo, que maneja a las grandes masas y a los gachupines para expulsar a los españoles y negarse a seguir pagando impuestos a la colonia. Y a partir de ahí entonces se forma ya la Nueva España, en donde ahora los dueños son los españoles que llegaron de allá. Y los indios, pues los indios siguen igual de jodidos que siempre. Siguen trabajando, nada más que ahora en lugar de mandar las cosas, el dinero, los impuestos a España, se quedan aquí en México para los españoles terratenientes. Y el indio sigue siendo el mismo jodido de siempre. Bueno, aún así, se hace un país mejor. Aún así, se hace un país en donde un indígena que ni siquiera hablaba español logra entrar a la escuela de Derecho y logra colarse hasta llegar a ser presidente de la República. Bajo ciertas circunstancias particulares. ¿Quién sabe qué circunstancias particulares rodeaban a Benito Juárez que le permitió llegar a ese nivel? Aparte que sin duda era inteligente, pero era prieto y feo, muy feo, más feo de lo que se ve ahí, muy prieto y muy feo, chaparro, pero era inteligente y era abogado. ¿Cómo fue que pudo llegar a la presidencia alguien así? Díganme. ¿Alguna idea? ¿Negativo? ¿El apoyo de la gente? ¿De qué gente? De un grupo de gente élite, que existía no nada más en México, en Latinoamérica,
sino en toda Europa. ¿Cómo se llama ese grupo de gente que controlaba y sigue tal vez controlando una gran parte de los sectores políticos? ¿Masones? Correcto, masones, grupos masones. Benito Juárez era masón. Y estos grupos masones que tuvieron que ver con la independencia, con la Revolución Francesa, y que tuvieron que ver con la independencia de muchos de los países de Latinoamérica, usaban un gorrito frigio. ¿Saben lo que es un gorro frigio? Como el gorro que usaban los pitufos. Estos gorros frigios eran un símbolo de la masonería, junto con la pirámide, que ven en los billetes de dólar, ese que viene en God We Trust, el ojo de Osiris y de todo ese rollo. Bueno, estos grupos independentistas, Hidalgo tal vez leyó mucho de la enciclopedia francesa, de la liberación. Y fíjense, aquí tenemos a 3 personajes interesantes. Este de aquí, ¿saben quién es? Este barbón. Maximiliano de Habsburgo. ¿Y este? Víctor Hugo. Víctor Hugo. Bueno, pues cuando vinieron los forasteros que querían seguirse, que querían que siguiéramos siendo un imperio, Benito Juárez y sus fuerzas lo bloquearon y entonces decidió fusilarlo. Y Víctor Hugo le escribió cartas a Benito Juárez pidiéndole que le perdonara la vida y no se la perdonó porque lo tenía que matar por traición, porque quería posesionarse del país. Claro que para poder librar esta batalla y poder ganarle la guerra a los franceses, tuvo que hacer negocios con Estados Unidos, porque nuestro problema siempre ha sido Estados Unidos. Nuestro problema ha sido que estos protestantes que llegaron con la consigna de trabajar y trabajar y trabajar, y que pusieron los ferrocarriles en friega, y que hicieron un país rico en friega, industrias en friega, con mucho oro, con tecnología, hicieron armas, los famosos rifles Winchester que tenía el ejército, comparado con todo el armamento que había en México, era nada lo que teníamos nosotros, de manera que siempre fue nuestro problema Estados Unidos, porque ellos vinieron a quedarse y vinieron a crecer, mientras que los que llegaron aquí a nosotros llegaron a fornicarse a las indígenas para tener mestizos, para tener la casa chica, para explotarnos y llevarse el oro y llevarse la plata y llevarse las frutas y llevarse todo lo que se llevaron. Y entonces quedamos como una raza maldita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, así pues fue entonces que Estados Unidos aprovechó esta inestabilidad política mientras estábamos siendo atacados por Francia, y entonces fue como los ejércitos de Estados Unidos invadieron México, llegaron hasta la misma capital, en donde ya no hubo más remedio que cederles estas 2 partes del territorio mexicano, que es el equivalente más o menos a lo que ocupa una gran parte de Europa. Esta invasión se dio en 1846. ¿Y por qué nos ganaron? ¿Porque somos tontos? No, porque venían mucho mejor pertrechados, tenían mucho mejores equipos y tenían recursos y tenían dinero. ¿Y por qué tenían todo eso y nosotros no? Por todos esos mecanismos de los que hemos hablado previamente. Todo esto sucedió hasta que llegó un individuo que nos puso en cintura. Este individuo, un tirano, llegó un dictador. Este dictador que llegó por elección primero y luego se perpetuó como presidente, el famoso Porfirio Díaz, nos metió en la modernidad a fuerzas. O sea, a punta de pistola, a punta de disciplina, a punta de no dar opción y de desaparecer indebidamente. Yo no estoy justificándolo, pero estoy explicándolo. A medidas de desaparecer a cualquiera que se pusiera en contra de él, puso ferrocarriles en México y nos puso en un nivel mucho más elevado. Y gran parte de la tecnología que tenemos y gran parte de la cultura que tenemos ahorita, de la que mismos nos sentimos orgullosos, como el Palacio de Bellas Artes y tantas otras cosas, se logró gracias a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó un momento en el que se dio cuenta que tenía que ceder, tenía que salirse porque ya la gente estaba muy alborotada, y para evitar una guerra civil, él mismo se expatrió y se fue a Europa. Y entonces ya se quedó el país en manos de los mexicanos para generar este nuevo país que acabó siendo otro reverendo desorden.
en donde de nueva cuenta los ricos que estaban explotando el país y los pobres seguían igual de jodidos hasta que viene la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana tenemos dos grandes caudillos que ustedes ven aquí. Del lado izquierdo tenemos al caudillo, ya desapareció. En el lado izquierdo tenemos a Emiliano Zapata, que coordinaba las fuerzas militares de la mitad inferior del país, y de nueva cuenta volvemos a esta división de México. Y en el otro lado tenemos a Francisco Villa, que más o menos controlaba las fuerzas militares del norte del país. Ahora díganme, ¿qué diferencias físicas ven entre estos dos caudillos? La estatura. Para empezar, Zapata era un hijo de campesinos que se rebeló porque una de sus hermanas fue violada, y entonces mató al que la violó y se dio a la fuga. Él era pobre y era ignorante. Y en cambio Pancho Villa, ¿cómo lo ven? Grandote, fuertotote y güerote. O sea, con una cultura distinta. ¿Por qué? Porque el norte del país siempre estuvo en una situación ventajosa, mientras que el sur siempre ha estado en una situación desventajosa. Son las partes más pobres. Yo no sé qué tanto hayan viajado ustedes o si alguno de ustedes venga de allá, pero todos los que hemos estado en Oaxaca, en Chiapas, sabemos cuál es la situación real económica de esa parte del país. Bueno, el caso es que de una u otra manera estos dos caudillos se organizaron y lograron llegar a la Ciudad de México y lograron tirar y sacar a todos los militares y a toda la putrefacción política que había. Y cuando les dijeron, bueno, ¿y ahora quién de ustedes va a ser el presidente? ¿Qué dijeron? Ah, no, espérense, yo no quería ser presidente, yo no quiero ser presidente, yo no estoy preparado para ser presidente. Para ser presidente hay que tener educación, hay que tener cultura, hay que tener formación. Y entonces los dos salieron corriendo. Y entonces entraron de nueva cuenta gentes con ciertas buenas intenciones, malas intenciones, y de nueva cuenta se vino otro relajo del que nació precisamente el Partido Revolucionario Institucional, de donde partió precisamente esta mafia que durante 75 años se la pasó haciendo lo mismo que los españoles hicieron, pero con nosotros mismos. Y entonces después de la guerra fratricida en la que murieron tantos miles de mexicanos matándonos los unos contra los otros, terminamos con los grandes latifundios, terminamos con que los indígenas, el prieto, el indio, sigue siendo el jodido, es el trabajador, mientras que los capataces, hijos de hacendados, hijos de españoles que se quedaron con dinero, siguen teniendo el control y el gobierno de las tierras. ¿Saben qué, muchachos? Eso somos. Me temo decirles que eso somos. Hay un antropólogo que se llama Roger Bartra, que escribió, entre otros libros, que les recomiendo, que se puede bajar del internet, que se llama Anatomía del Mexicano. Este es el señor Roger Bartra, güerito, güerito, alto y de ojo claro. Bueno, o sea, hasta eso tiene que venir a enseñarnos a nosotros quiénes son. Este camarada reunió una serie de ensayos que escribieron personajes relevantes de la cultura mexicana y latinoamericana. Y entonces, por ejemplo, este argentino habla del psicoanálisis del mestizaje. O sea, él entiende, pues, que nuestro problema es que somos una raza híbrida que no nos identificamos con nadie. Otro escrito es de José Vasconcelos, que es nada menos el fundador de la UNAM y del famoso lema de la UNAM, de por mi raza hablará el espíritu. Este Vasconcelos escribió un libro que se llamaba La raza cósmica, porque él decía que la fusión este mestizaje de estas diferentes razas iba a dar origen a una fuente, a una raza superior, a una raza más fuerte, a una raza más inteligente, etc. ¿Y qué creen? Le falló. Y en lugar de ser la raza cósmica, acabamos siendo la raza cómica. Samuel Ramos, un filósofo español o mexicano,
escribió acerca del complejo de inferioridad. Dice, el mexicano cuando está fuera se siente inferior. Y esto lo veíamos en la selección nacional, de cómo se achicaban los chicharitos verdecitos con los alemanes grandotes, fuertototes y sanotes. Y entonces los mexicanos siempre se venían abajo y nos daban unas madrinas, pero de aquellas, ¿no? Creo que las siguen dando. Por eso dejé de seguir el fútbol, hasta que me decepcioné. Luego, ese otro uruguayo, me parece, Rodolfo Usigle, habla de las máscaras de la hipocresía. Dice, el mexicano es hipócrita. Por un lado te está diciendo que sí, que eres bien buena onda, y por atrás te está clavando en la puñalada. Luis Villoro habla del yo indígena, habla de las etnias. José Revueltas, posibilidades y limitaciones del mexicano. Carlos Fuentes, un tipazo que no se sacó el Premio Nobel de Literatura, pero tiene libros muy buenos, como uno que se titula El espejo enterrado, se los recomiendo. Guillermo Bonfil habla del México profundo. Y Carlos Monsiváis, otro tipo también, otro tipo muy culto, que habla de la identidad nacional ante el espejo. Por ejemplo, uno de ellos, no me acuerdo si Luis Villoro, uno de esos ensayos, dice que en realidad, y esto es bien importante, habemos varios tipos de mexicanos. Entonces, cuando escuchamos el himno nacional que dice, mexicanos al grito de guerra, todo un sentido, a ver, espérame. ¿A qué tipo de mexicano le estás hablando? Porque hay muchos niveles de mexicano. Por ejemplo, hay un mexicano élite que pertenece a ciertos grupos raciales que no se mezcla con los demás mexicanos. Ejemplo, pequeños grupos de judíos. Y no estoy en contra de ellos, nada más estoy señalando cosas que son ciertas. Hay un pequeño grupo de mexicanos millonarios, como el millonario más rico del mundo, ¿cómo se llama? Carlos Slim. Carlos Slim, y uno que otro, creo que ya no es el primero, ya es el segundo. ¿Cómo es posible que en un país tan pobre tengamos una de las personas con más dinero en todo el mundo? Es inaceptable. ¿De dónde lo sacó? ¿De su trabajo honesto y honrado? Entonces, este grupo de mexicanos élite que tiene mucho dinero, se cuidan entre ellos. México para ellos es el México de los bancos. México para el otro élite es el México de cierto grupo de países. Luego, en el extremo de abajo tenemos a las etnias. En las etnias, por ejemplo, los rarámuris que están en Chihuahua o los que están aquí en Baja California, ellos no entienden el concepto de México como país ni como república. Para ellos México son sus cerros, sus ríos, sus venados, de lo que comen. Ese es su México. Luego tenemos un grupo de mexicanos que se llaman mexicanos ilustrados. ¿Y saben quiénes son los mexicanos ilustrados? Nosotros. Los que hemos tenido acceso a la educación y tenemos acceso a la formación, pero no tenemos acceso a las élites del dinero, ni tenemos acceso a las élites raciales, porque somos indígenas, somos mestizos. Luego tenemos un grupo que está por abajo de este grupo de ilustrados, que son la clase media o la clase baja. Luego tenemos un grupo, por ejemplo, vamos a llamarle un grupo inferior, que no tiene acceso ni a la educación, ni a trabajos legales, y es un México de narcos, por ejemplo. Ese México de narcos navega en un país diferente al nuestro. Luego tenemos todavía otro grupo que le dicen, así viene en los artículos, el de los nacos, ¿no? El grupo de los nacos son igual raterillos que se las truenan, que se drogan, que no tienen acceso ni al mundo de los narcos, ni al acceso a estudiar, ni nada de eso. Entonces, en este grupo tan heterogéneo de mexicanos, cuando decimos mexicanos a grito de guerra, ¿quiénes son los que van a responder? Pues depende de a cuál México le estés hablando. Y entonces esa es nuestra fatalidad, nuestro grupo tan heterogéneo que somos de mexicanos que no tenemos cohesión. En cambio, los japoneses, cuando tuvieron una guerra mundial, se fajaron todos y se unieron todos, a pesar de que en su origen todos vienen de tribus distintas, hasta que les llegó un samurái que los sometió a todos y los organizó a todos. Entonces sí ya tuvieron esta afinidad. O los chinos. Los chinos también vienen de grupos diferentes hasta que les llegó un chinote que los puso en orden a todos y los convirtió en una sola nación.
pero a nosotros nadie nos ha metido en orden como una sola nación, y por eso no nos queremos entre nosotros, y por eso somos racistas entre nosotros, y por eso somos misóginos entre nosotros. Todo esto viene en este libro, en esta antología que les recomiendo a que le interese el tema, de ver lo que las diferentes intelectuales de México y de América Latina han opinado sobre el mestizaje y sobre lo que somos. Les presento a ese muchacho que se llama Heriberto Yepes. Él estudió filosofía, fue más o menos de mi generación. Ese muchacho ha escrito varios libros y tiene uno que se llama La increíble hazaña de ser mexicano. Y él dice en una de sus citas, dice, no es exagerado afirmar que la cultura mexicana es mayormente un cáncer. Así de gacho, así de feo lo dice. Y ahora les voy a presentar a esta filósofa, socióloga persa, que se llamaba Ikram Antaki. Esta filósofa persa, que nació y creció en Persia, dijo, no es posible que yo viva viniendo de una cultura tan rica y tan poderosa como la persa, acabe siendo en algo tan pobre y tan feo como es mi país. Y decidió salirse de su país, y para decidir a dónde salirse, buscó un globo terráqueo y buscó cuál era la antípoda de donde se encontraba ella. Y la antípoda quedaba el mar, entonces no pudo llegar a ese lugar, pero el lugar más cercano que le quedaba era México. Y entonces se vino a México a vivir y a estudiar y a hacer libros y a escribir. Ella estudió en la Sorbona de París y entonces vivió aquí en México y escribió muchos libros y daba clases y cursos de filosofía. Y uno de los libros que escribió se titula así, El pueblo que no quería crecer. Este libro lo tuvo que escribir con un seudónimo de Polibio o de no sé quién, porque no quería parecer como mujer, porque sabía que por la discriminación que hay. Y en este libro ella dice varias cosas que duelen. Por ejemplo, dice, el mexicano está lleno de contradicciones. Claro, porque somos diferentes tipos de mexicano. Cambiamos la autocrítica por la fe. ¿Se acuerdan del texto que leyeron ahora, el de pensamiento crítico? ¿Y se acuerdan de cómo comentan ustedes que la fe es una forma de ceguera del pensamiento crítico? Bueno, pues efectivamente, eso es lo que nos pasa. Dice, los mexicanos tienen una moral muy ligera. Esa moral que se bending, como dicen en Estados Unidos, es una moral flexible. Esta moral la podemos hacer un poquito para allá, un poquito para acá. La podemos recorrer según nuestras necesidades y nuestras conveniencias. No podemos domesticar la derrota, dice ella, porque siempre nos estamos quejando de que los españoles vinieron a desgraciarnos. Pero ¿qué ha pasado en todos lados del mundo? Lo mismo. En Japón llegaron samuráis a derrotar a todos los demás para hacer un solo grupo. En Alemania pasó lo mismo. Grandes grupos étnicos se juntaron hasta que lograron ser uno solo. Los chinos y así sucesivamente. Pero nosotros, los mexicanos, y tal vez me atrevería a decir todos los latinoamericanos, que padecemos de lo mismo, porque tenemos el mismo problema del mestizaje, no podemos domesticar la derrota. Hay que superarlo, decir, ok, ya pasó, ya no somos aztecas, somos mexicanos, somos otra cosa distinta, pero tenemos virtudes y tenemos cualidades y deberíamos de explotarlas. Entonces él dice, ella dice, así como tenemos una moral ligera, somos un país de las estructuras blandas que se pueden manejar. El mexicano, dice, no lucha. El mexicano no trabaja. Para el mexicano todo es un juego. Se divierte, se juega. Entonces no toman las cosas en serio. Ustedes comparen, por ejemplo, con los alemanes trabajando, con los japoneses trabajando. Ellos no andan en el relajo. Uno de los autores que vimos hace rato habla de la filosofía del relajo. El mexicano es un relajo, todo la agarra de chunga. Y hasta un payaso nos da las noticias burlándose de lo que sucede en nuestro país y en nuestro mundo. ¿En dónde más, en qué otro país del mundo se ve que un payaso esté dando las noticias, agarrándole las nachas a una chica que tiene a un lado a la que le paga dinero? O sea, es increíble. Dice, la derrota de la moral ha traído el triunfo de la tiranía política, que acaba haciendo lo que ha hecho de México lo que somos. Roger Bartra también tiene un libro que se llama La jaula de la melancolía, en donde nos compara con
los ajolotes. ¿Qué saben ustedes de los ajolotes? Que está en el lago de Xochimilco y tienen la capacidad de regenerarse. Correcto. ¿Y qué más? ¿Cuál es el final de vida de un ajolote? Nunca maduró. Que nunca maduró. Cuando maduran, ¿en qué maduran? Pues son como renacuajos y Se llaman salamandras. Salamandras. Es como una lagartija grandota. Y efectivamente tienen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo. Y esto ha llamado mucho la atención a algunos científicos por estas cualidades y las están investigando. Pero entonces Roger Bartra dice que los mexicanos somos como un ajolote, porque lo que le pasó al ajolote en Xochimilco es que este estado de ajolotez es un estado medio de su desarrollo y no siguen su desarrollo hasta llegar a hacerse salamandras. O sea, se quedan en la adolescencia, por decirlo de alguna manera. Algunos pensaban que esto era por una forma de comodidad, o sea, por pereza, por negligencia o algo así. Escuché hace poco que es porque necesitan, ¿qué? ¿Necesitan calcio? No. Hay un elemento en el agua que les falta para poder desarrollarse. ¿Calcio? ¿Tiroides? ¿No? ¿Hierro? Bueno, ya se me olvidó. Entonces, escuché yo que han descubierto que se quedan en ese estadio porque no tienen los elementos químicos necesarios para llegar a la adultez. No es por voluntad propia. Pero nosotros los mexicanos sí estamos en esta etapa de adolescencia por voluntad propia, por comodidad, por pereza, por falta de autocrítica. Y no me refiero a ustedes, porque ustedes de una u otra manera ya están en una carrera, ya van avanzados en una carrera y es casi inevitable que lleguen a ser médicos. Realmente es difícil que no lleguen a ser médicos, pero hay mucha gente que está inclusive médicos, que están en estadios de comodidad y de pausa de conocimiento, que están en un estado larvario, no están desarrollándose a la máxima capacidad que puedan hacer. Y esto es a lo que dice Roger Bartra, que es el fenómeno del ajolote como complejo de la identidad del mexicano. Cierto, dice Ikram Antaki, hay una cierta solidaridad entre los mexicanos, una solidaridad emocional con las grandes tragedias, pero esta solidaridad es pasajera. Esa solidaridad les dura poco, dice. Se les pasa inmediatamente. Para el mexicano, la ley se opone a la libertad. Es decir, que si yo encuentro un letrero que dice que no des vuelta a la izquierda, el mexicano lo toma como un reto. Así, pero ¿por qué van a limitar mi libertad si a mí se me pega la gana dar vuelta a la izquierda? ¿Para qué voy a llegar hasta el otro semáforo, perder aquí media hora para dar la vuelta si la puedo dar aquí? Y lo hacemos. Para el mexicano existe un espacio sideral distinto al real, que un espacio cuántico que dice, que cuando dice ahorita voy, se refiere a un espacio de tiempo que abarca desde este momento hasta nunca. Ya voy, ahorita voy, sí, ahorita lo hago, mañana lo hago. El mexicano nunca dice, disculpe, llegué tarde, se me hizo tarde. Dice, se me hizo tarde porque había mucho tráfico. El florero se cayó, no dice lo tiré, se cayó. El mexicano no admite sus responsabilidades, él echa la culpa siempre a alguien más. La gran vencedora, dice Ikram Antaki, es la ligereza, la idiotez simpática que podemos ver en nuestros programas de televisión, en donde le pueden quitar el sonido y entienden perfectamente las idioteces y las estupideces que están pasando, la vulgaridad. Decía otro filósofo español, somos un país desarmado intelectualmente por la televisión, porque es algo que no nos lleva a pensar. Otros dicen, bueno, pero es que la televisión no está hecha para educarnos, está hecha para distraernos. Pues sí, pero también es un balance equívoco. A la televisión le dicen la caja idiota, pero en realidad no es la televisión la idiota. La idiota son los que la sintonizan y la ponen en cosas que nos roban el cerebro. Sin embargo, el mexicano, cuando hay una autoridad, es decir, cuando no hay impunidad, cuando sí hay un castigo efectivo,
Cuando cruzan la línea, entonces sí, ya no tiro una cáscara de plátano, ya no tiro el chicle, ya no me doy vuelta donde no debo. ¿Y por qué? ¿Por qué soy así cuando cruzo la línea? ¿Quién me dice por qué allá me porto bien? Las multas son tremendas. ¿Los qué? Las multas. Por las multas. ¿Y no le puedo dar una feriecilla al policía para que me deje ir? No. Es mordible. Corrupción en otros niveles muy, muy altos y esperas en otros niveles. Pero si yo, mexicano, le ofrezco dinero a un policía, no me lo voy a acabar. Porque allá no hay impunidad. La impunidad es la que nos mata a nosotros. ¿Y por qué aquí el policía sí acepta el dinero? O lo busca, o solo para a los carros que traen placas gringas, porque le van a sacar dólares. ¿Y por qué el policía quiere hacer eso? Porque gana poco, porque no gana lo suficiente para tener una vida digna. Si el policía tuviera lo suficiente para una vida digna, seguramente no tendría que andar en eso. Y tendría que haber sanciones adecuadas para estos policías que infrinjan la ley. ¿Y por qué cuando un policía lo detectan que está haciendo robos o maltratos, nada más lo suspenden? Y si en cambio esos robos los hago yo, me meten a la cárcel. Ellos deberían de tener sanciones mucho más estrictas porque tienen la ventaja de que tienen la ley de su favor. Y sin embargo hay impunidad. Somos muy ordenaditos y casi ejemplares. Ese es el libro que les digo de Kramantaki, que se llama El pueblo que no quería crecer, escrito anónimamente, bueno, por puso otro nombre, Polibio de Arcadia, pero finalmente se refiere a nosotros, se refiere básicamente a nosotros en este estado de ajolotez permanente. A la vez ella misma nos da herramientas para construir un México mejor. Hay otro libro que ustedes pueden bajar del internet también que se llama El Manual del Ciudadano Contemporáneo. En este nos habla perfectamente de lo que es una república. ¿Y saben lo que es una república? Es una palabra compuesta de dos fragmentos que dicen res, quiere decir pública. Res en latín quiere decir cosa. Y pública, pues quiere decir que es algo de todos nosotros. Entonces la república es una cosa que nos pertenece a todos. Y entonces para hacer una república que valga la pena, necesitamos ser ciudadanos conscientes y cooperativos. Y ella nos dice, hey, no se hace patria cuando viajas a Europa y llevas chiles, no por eso eres mexicano. Se hace patria pagando impuestos, respetando la ley, que no haya empleos informales, los empleos informales. Ahorita salimos a la calle y vemos toda la cantidad de trabajo que se produce que no paga impuestos. Y solo los que tienen un negocio que está registrado en el Seguro Social es el que está manteniendo a un grupo inmenso de mexicanos. Respetando lo ajeno, ahorita dejas tu carro en un estacionamiento del Calimax y te lo abren y te roban tu computadora sin ningún miramiento. Interesados en el bien común en la red pública y poniendo fin a la simulación, cambiándola por acción. Simulación. México, o Latinoamérica, pero México me refiero, somos un país de simulación. Las cifras estadísticas que se manejan oficialmente son simulaciones. Las de Morena, las del PG, las del PRI, las del PAN, todas las cifras que manejan oficialmente son simulaciones. Y cuando ustedes van a las campañas de vacunación y entregan sus datos de vacunación, son simulaciones. No todos, pero una gran parte. Y si no lo hacen ustedes, los van a hacer en los niveles de arriba, que van a cuadrar las cosas. Es una simulación, somos un país de simulaciones. Entonces tenemos un mundo ideal que creemos que es y un mundo diferente, el real, el que nos estamos acabando aquí abajo. Es cierto, hay mexicanos que sí triunfan en el mundo y famosos. ¿Saben quién es esta señora o señorita? ¿A Gabriela Guevara? No, esta. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Una literata excelente, extraordinaria. Este es Carlos Fuentes. Y esta chica, ¿saben qué es? ¿Quién es? La taekwondo, ¿no? La taekwondoína. ¿Y saben de dónde es? De México. Es campeona mundial de Mexicali. Nada más y nada menos.
Y pues este sí lo conocen, ¿verdad? Es uno que juega fútbol. Chicharito. ¿Quién es? ¿No saben quién es? ¿Eh? Javier Hernández, el Chicharito. Chicharito, que le ha ido muy bien también, nada más que ahora ya se le descubrió que hubo tranzas políticas también y de dinero de por medio para que lo aceptaran en el fútbol de España. No sé si leyeron eso hace como 6 meses o un año, un artículo que salió al respecto. Y esta chica, ¿saben quién es? La campeona mundial de racquetball. Mundial. Y no es de un solo campeonato, lleva como 3 o 4 o 5 copas mundiales y le gana a las grandotas, güerototas, buenototas y grandototas y las pone como lazo de cochino. Es buenísima. ¿Y este vato quién es? Cinéfilo, Óscares. Iñarri. Iñárritu. Y tenemos grandes cinófilos, directores de cine que se han ganado ya bastantes Óscares. ¿Y esta chica, saben quién es? Es una corredora famosa, Rarámuri, que gana carreras internacionales y maratones, pero se niegan a utilizar tenis y siempre corren con su ropa característica y ganan maratones. Y esta es pues, la Ana Guevara, también campeona mundial. Es decir que el mexicano no es tonto, el mexicano no es malo, el mexicano sí puede hacer las cosas, pero estos que están aquí que vemos, y hay muchos más ejemplos, son logros personales, son logros de voluntad, son logros de disciplina, no son logros estructurales, no son logros institucionales, como son los cubanos, como son en Estados Unidos, como son los chinos, como son los rusos. Son logros institucionales porque tienen una estructura que permite que florezcan todas estas actividades. Y en cambio nosotros no las tenemos. Se roban el dinero, se transan el dinero y solo logran colarse algunos cuantos, ¿no? Pero no somos malos ni somos tontos. Hay mexicanos sobresalientes. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el problema de México? Pues la neta nos llevamos otra hora de plática, porque tenemos una infinidad de problemas en todos los niveles. Pero hay que corregirlos de una u otra manera. ¿Y saben a quién les va a tocar corregir todos estos? A ustedes. A ustedes. A mí no, porque yo ya voy de salida. Ustedes van a tener estos puestos de control dentro de 3 años o dentro de 5 o dentro de 10. Tienen 20, 22, 23 años. Cuando tengan 33, 35 van a estar en los puestos de poder y va a estar en sus manos que poder cambiar esto, si es que se disciplinan y si es que siguen con el pensamiento crítico. Así pues, esta plática, la intención es picarles las costillas, moverles el tapete, exaltarlos para que tengan una idea de por qué cree el doctor Cela que somos como somos. Ya ustedes dirán si me creen o no, ya ustedes tomarán sus propias decisiones, pero creo que la unión se ha demostrado aquí mismo en Tijuana que podemos llegar a ser algo importante y algo significativo. Muy bien, por eso entonces cuando decimos mexicanos a grito de guerra, la convocación es cuando menos entre nosotros a responder a este estímulo y ver qué es lo que vamos a hacer de nosotros en lo que queda del tiempo. Muy bien, chicos. Opiniones. Diferencias. Bueno, concuerdo en algo que dijo de las mordidas en Estados Unidos, de por qué no le ofrecíamos al policía, pero mencionaba usted sobre el hecho de que aquí si les pagáramos mejor a los policías, a los servidores públicos, tal vez no aceptarían ese tipo de tranzas, pero realmente creo que no es eso. Yo creo que las personas, cada quien, así tendrás a alguien bien necesitado o alguien que no necesite nada, alguien que tenga todos los recursos, pero ya es una propia persona quien va a decidir si acepta esas tranzas o no. Podrás tener a la gente que tenga millones y aún así va a ser tranzas. Incluso lo vemos en los ricos. Usted lo preguntaba de Carlos Slim, cómo hizo su fortuna y cómo la sigue haciendo. ¿A poco todo es legal? Claro que no. Y también, pues, ahora sí que si no tienes dinero, si no tienes nada, pues a veces tus principios pueden más que eso, aunque haya necesidades altas. Lo que estás diciendo es terriblemente cierto, Luis.
porque hay quien piensa, hay quien opina, y a lo mejor yo estoy a punto de pensar lo mismo, que la corrupción es algo genético. Fíjate qué feo suena eso, ¿eh? Que la corrupción es algo genético, ya lo traemos en los genes. Es decir, que aunque ganáramos bien, a lo mejor de todos modos seríamos capaces de ser tranzas, con tal de tener más y de ganar más o de tener más poder sobre los demás. Realmente es metafórico porque no creo que haya un gen de la corrupción, pero creo que tenemos ya esta cuestión tan imbuida desde nuestra propia seno social que casi se puede decir que este problema de la corrupción es algo genético. O viene con el mestizaje o yo no sé qué diablos. Cuando tenemos varias posibles respuestas a una pregunta social, generalmente es multifactorial. Y entonces son varias cosas las que quedan incluidas en esto. O sea, sí es la pobreza, sí es también la tendencia que tenemos proclive a la corrupción. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Yo creo que si hubiera sanciones legítimas a los corruptos, disminuiría sin duda la corrupción, porque una de las preguntas que nos vamos a encontrar después, más adelante en la introducción a la bioética, creo que mañana, más adelante, aquí es mañana, ¿verdad? En la que nos vamos a enfrentar es a si el hombre es bueno por naturaleza o si el hombre es malo por naturaleza. Hay corrientes filosóficas que piensan que el hombre es bueno y que es la sociedad y el transporte público el que lo corrompe, y hay otros que piensan que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, hay buffets como un buffet. Hay corrientes filosóficas para cada una de las opciones. Unos con argumentos a favor, otros en contra, y entonces realmente cada quien llega a sus propias condiciones, a sus propias conclusiones, perdón. ¿Algún otro comentario, muchachos? Yo creo que un tema que hizo falta tocar es la fuga de cerebros, porque aun cuando haya mexicanos capaces o, bueno, más que nada capaces de hacer un tipo de cambio, por las mismas oportunidades que hay en el país, la corrección, la impunidad, por decir algunas, se terminan yendo. Aquí mismo, en nuestro grupo, ¿cuántos no pensamos hacer los steps? Que no estamos preparando para irnos a otro lugar. Así que, ¿de qué sirve que haya, pues, personas mexicanas o quien sea que sea, no importa que seamos capaces de hacerlo, si al final de cuentas nos terminamos yendo? Así que es algo que pues no tocamos. La misma migración que hay, el escape. ¿Cuántos no quieren ir a Canadá, a Europa, cualquier lugar menos Latinoamérica? Claro, claro. Ese es otro detalle, ciertamente. Ese lo toco en la última plática que doy generalmente de la juramento hipocrático en siglo XXI. Está contemplado eso, de cómo todos tenemos derecho a buscar nuestro mejor estado, nuestra mejor situación. Y si tienes los recursos para hacerlo, recursos familiares, recursos intelectuales, recursos económicos, recursos de aprendizaje, disciplina, etcétera, para estudiar lo que debes estudiar, pues sí, claro, es mejor irse al otro lado. Aún así, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y mi esposa y yo siempre estuvimos de acuerdo en que nacieran aquí porque yo no quería que fueran gringos, pues por cuestiones ideológicas también, ¿no? Ahorita ellos se lo lamentan. Ahorita uno de ellos ya vive en Estados Unidos y está batallando para tener la ciudadanía, pero ahora que lo veo con el retroscopio, si no hubiera tenido yo estos prejuicios o juicios mal fundados, hubieran nacido al otro lado y hubieran tenido una vida diferente y tal vez más sencilla y tal vez más fácil. Pero pues mis prejuicios hicieron que nacieran aquí, pero ni modo, yo soy el dueño de mis decisiones. Ahora, ¿qué pasa con sus hijos? Ahora sí, sus hijos ya nacieron allá al otro lado y ya son ciudadanos. Y bueno, pues siguieron un rol totalmente distinto al que yo quería o al que yo tenía pensado para mis hijos. Pero ellos tienen su familia y ellos deciden. Pero sí, todos tenemos derecho a buscar mejorar nuestro estado, ¿no? Y no todo el mundo tiene acceso a las mismas beneficencias. Pero los que nos quedamos aquí podemos hacerla, podemos librarla. También mucho depende de qué esperas de tu carrera. También mucho depende de las aspiraciones que tienes de tener cosas en tu vida. Y entonces, si tienes grandes pretensiones, va a ser más fácil que te vendas y que te corrompas. En cambio, si tienes una vida sencilla y una vida tranquila, es menos fácil que te corrompas. Pero como vivimos en un sistema comercial
que nos están excitando todo el tiempo con compra, 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 ten el mejor carro, ten las mejores vacaciones. Todo esto nos mete en un rol que nos obliga a trabajar y trabajar y trabajar para tener más dinero, para tener todas estas cosas que se van a expirar dentro de 2 años. Un celular se te deteriora en 2 o 3 años y ya tienes que cambiarlo aunque no quieras. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿No? Bueno, los invito de todos modos. ¿Sí? Yo creo que complementando un poquito de lo que mencionan y en una experiencia que yo tuve, creo que tenemos una pseudoidentidad de mexicanos y para lo que nos conviene, ¿no? O sea, si nos va bien, somos mexicanos. Y creo que lo dijo cuando juega la selección, ¿no? Si gana, somos mexicanos, pero si pierdes, mendigo equipo chafa. Yo no le voy a México, pero es precisamente por esa pues pseudoidentidad, ¿no? Y que no nos sentimos partícipes, estamos yo creo que en contra de un sistema que pues, nosotros mismos hemos implementado y apoyado, y creo que muchas veces es más fácil hacernos a un ladito y decir, pues no es nuestra bronca, pues no me corresponde, yo mejor busco otro lugar, y como decía Alex, pues mejor, pero ¿por qué no quedarnos? ¿Por qué no combatir, ¿no? Y decir, pues vamos a hacer ese cambio, pero es por esta pseudoidentidad que hemos creado. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no tenemos ese orgullo de ser mexicanos. Hay una historiadora, a que le gusta la historia, también les recomiendo, se llama Diana Uribe, y es una colombiana. Esa historiadora tiene en YouTube historias de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, de Rusia tiene como 25 o 30 capítulos de 45 minutos cada uno sobre la historia de Rusia. Yo ya me los eché todos. Y me pasaba un fenómeno bien interesante. Cuando le escuchaba hablar de la historia de los Rusia, yo me sentía así que me hubiera encantado ser ruso, ¿no? Yo hubiera querido ser un ¿cómo se llama? Cosaco. Y luego cuando vi la historia de Francia, a los enfants de la patrie, y yo también quería ser. Y cuando leí la historia de Japón, ay, yo quería ser japonés. Y me sentía. Pero cuando vi la historia de México, qué feo. O sea, qué feo. A pesar de que lo maneja muy bien y nos habla muy bien de nosotros, no habla mal, la neta, qué desorden somos. O sea, qué desorden nos hemos vuelto. Y entonces de lo único que nunca me dieron ganas fue de ser mexicano. Me da pena decirlo, pero realmente escuchen alguno de sus capítulos que ya les gusta la historia, escúchenla, vale mucho la pena, te engranas con ella, es muy amena y conoces mucho de la historia de cada país. Y te das cuenta como sí, efectivamente, cada grupo social, cada país tiene ese orgullo por su nacionalismo, que a fin de cuentas también tienen sus bemoles. Porque este nacionalismo extremo, llevando a la situación, es lo que llevó a Alemania a las guerras mundiales, lo que llevó a Japón a tener guerras con otros, y este extremo nacionalismo también tiene sus desventajas. Entonces, como todo, necesitamos encontrar un equilibrio, un orgullo para hacer lo que somos, para hacer de nuestro país algo que valga la pena, pero sin despreciar lo que es otra persona de otro país. Ese sería un punto interesante. Diana Uribe, chequenlo, muchachos. Anótenlo por ahí para que vayan guardando sus pendientitos y tengan tiempo libre, que no será este mes, creo yo. ¿Algo más que quieran saber, chicos? Bueno, para mañana entonces tenemos la película. ¿Cuál es? Contacto. ¿No? ¿Cuál? Contacto. Contacto. Contacto, Carl Sagan. Y el libro de donde vamos a ver 2 capítulos que tienen que leer. Uno que se llama Un dragón en el garage y el otro, El sutil arte de detectar camelos. Alguien comentaba allá en alguno de sus ensayos acerca de una falacia, la falacia dualista, que es una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía es separar artificiosamente algo que es inseparable, como lo que es el cuerpo y el alma. El error que cometió Platón, el error que cometió Sócrates, es decir que hay un alma que es independiente del cuerpo. Y las religiones monoteístas hablan de esta alma y espíritu que puede vivir independiente del cuerpo. Yo les preguntaría, de su computadora,
¿qué es más importante? ¿El software o el hardware? Ninguno. Son las dos juntas. Claro, en la computadora sí podemos físicamente separar porque tenemos los programas y tenemos la instrumentación metálica. Y esas juntas sí funcionan, pero nosotros, si alguien cree que nuestro software se puede manejar por separado del cuerpo y del cerebro humano, pues es un idealista en el sentido platónico y socrático. Pero si no, como yo, somos materialistas. Y nosotros como médicos tenemos que ser científicos y basarnos únicamente en lo concreto, en lo demostrable, que es lo que van a ver ustedes en el capítulo de mañana con el dragón en el garage y con el sutil arte de detectar camelos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues nos vemos mañana a la misma hora a ver sus películas, a ver sus lecturas y nos vemos mañana a esta misma hora. ¿Sale? Dale, Doc, nos vemos. Bueno, Gracias, buenas Bye, noches. buenas noches. pasen bien y a descansar un rato para luego ponernos a leer y estudiar. Bye, chavos. Gracias, buenas noches, Bye. doctor.